Bendiciones, mis amados hermanos de Casa Manantial. Es un gusto para mí nuevamente estar en sus hogares, compartiendo una hermosa palabra que sé que será de bendición para usted, así como lo ha sido para mí. Antes de iniciar, me gustaría que comenzáramos con una oración presentando al Señor esta prédica para que Él sea el que guíe mi boca y abra nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche llegamos delante de tu presencia para darte gracias, porque tú nos permites, Señor, conocer más de ti, porque tú te has revelado al ser humano a través de tu palabra. Por eso te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, que nuestro oído espiritual también esté receptivo para recibir de tu palabra. A través de tu Santo Espíritu, te pido que tú me uses para poder llevar palabra a cada uno de mis hermanos y hermanas que en este momento se están disponiendo para recibir de ti. Hago a un lado mi entendimiento humano y te pido que seas tú, Señor, hablando a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hay un tema que a muchas personas no les gusta predicar. De hecho, es un tema que en muchas iglesias se ha dejado de lado, porque es un tema que nos confronta hacia nuestra realidad, que es el tema de la santidad. Cuando nosotros entendemos qué es la santidad y lo que Dios busca y demanda de cada uno de nosotros, vamos a comenzar a realizar un proceso, permitir que el Señor también haga ese proceso en nosotros, en el cual nos despoje de todo aquello que no le agrada. En una oportunidad mi padre decía que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que el Señor haga su obra. Y es cierto, nosotros también debemos disponernos para que el Señor pueda operar en nosotros. Recordemos que nosotros somos barro en las manos del alfarero y ese alfarero necesita que ese barro sea suave para poder trabajar. Si nosotros nos endurecemos y endurecemos nuestro corazón, debe ser quebrantado para después poder ser trabajado. Es así como nosotros debemos disponernos buscando la santidad. Yo te invito para que tú pidas al Señor que lo que vamos a hablar en esta noche verdaderamente entre a nuestro corazón. La santidad, mis amados hermanos, es un tema importantísimo y la palabra nos lo dice en Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La palabra nos habla en muchas oportunidades sobre la santidad. De hecho, acá en la predicación no voy a tratar todos los pasajes que se hablan en la palabra acerca de la santidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que debemos vivir en santidad y en justicia todos nuestros días. Y la palabra también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Veamos la importancia que tiene la santidad en la vida cristiana. Es algo que debemos ejercer diariamente y sin ella es imposible que veamos a Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, analicemos que este tema es sumamente importante y, como les decía, lastimosamente en muchas iglesias se ha dejado de predicar sobre la santidad porque lo que buscan es tener un número grande de personas, aunque no sean personas que estén santificándose para el Señor. Pero, ¿qué es la santidad? Primero que todo, la santidad se puede definir como una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu Santo. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Él está totalmente elevado, Él está totalmente arriba de cada uno de nosotros. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Esa cualidad que el Señor tiene en sí mismo es una cualidad que Él pide que nosotros busquemos cada día. Segundo punto, es una virtud indispensable en todo verdadero creyente. Es ahí donde nosotros debemos entender que dentro de la congregación pueden existir personas que son pueblo, que personas que simplemente les gusta el evangelio, pero que no son creyentes verdaderos. Y eso lo podemos medir a través de la santificación que ellos hacen en sus vidas. Es interesante porque, les repito, hay congregaciones sumamente numerosas, pero dentro de ellas se permiten un montón de situaciones. En una oportunidad el Pastor Gilbert nos decía a nosotros que en Estados Unidos se ha llegado a un punto en que hay iglesias que permiten áreas de fumado. Ellos permiten y habilitan un área para que las personas que están en proceso de dejar eso, entonces puedan ir y fumar ahí. Para mí eso es, y disculpen la palabra, es una alcahuetería.
¿Por qué? Porque en realidad nosotros, los líderes en las iglesias, debemos buscar, ¿verdad? Santificarnos nosotros primeramente, y también que nuestras congregaciones sean santificadas para que el Señor opere en este lugar, porque el Espíritu Santo es santo también, y si nosotros contristamos el Espíritu permitiendo inmundicia en los templos, el Señor se va. Él simplemente se va y Él deja lugar para que sucedan cosas terribles en muchas oportunidades, fruto de que nosotros estamos en desobediencia. El tercer punto de la santidad dice que es un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas y acciones. Eso lo podemos encontrar en la palabra. Vemos como en el Antiguo Testamento el Señor santificó algunos días para que nosotros pudiésemos estar delante de su presencia. Es ahí donde nosotros debemos de entender que la santidad va más allá de nosotros. Es un lugar, nosotros buscamos lugares santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la misma palabra, en el Antiguo Testamento, el Señor santificó el templo. El hecho de que hoy por hoy no tengamos un templo, ¿verdad? Hecho de materiales, ¿verdad? Como lo teníamos en el Antiguo Testamento, no quiere decir que el lugar en el que nosotros nos congregamos es un lugar inmundo. No, nosotros debemos buscar y cuidar ese lugar también. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha apartado para derramar su gloria. La palabra nos lo dice, que donde 2 o 3 en su nombre están, ahí está Él. Entonces hay lugares específicos en los cuales el Señor también pide santidad. Este punto, amados hermanos, es importantísimo. Tu hogar, tu familia, tú mismo has sido llamado para santificación. Es ahí, mis amados hermanos y amigos, donde nosotros debemos comenzar en este viaje de entendimiento en el cual debemos comprender que la santidad es un elemento clave que no solamente debe ser diario, sino que también debe estar en todo lugar donde nosotros estemos también. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho santos a nosotros. Es importantísimo entender que la palabra en sí misma viene de kados, ¿verdad? Kados significa puro, físico, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Este es un atributo divino, ¿verdad? Es pureza. Ahí en esa pureza es que encontramos a Dios. La santidad, en ese término, debemos entenderla como que nosotros debemos purificarnos para el Señor también. En ocasiones se debe traducir como separado, puesto aparte o consagrado. Y yo te pregunto, ¿esto sucede contigo? ¿Has sido separado? ¿Has sido puesto aparte? ¿Has sido consagrado para el Señor? Yo sé que sí. Yo sé que sí, mi amado hermano y amigo, porque tú en este momento conoces del Señor. Él te ha llamado para poder utilizarte. Entonces el Señor te ha consagrado para su obra. Él te ha separado posiblemente de muchos miembros de tu familia. Él te tomó a ti y te trajo a sus pies para que tú puedas servirle a Él. Entonces tú ya has sido santificado y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces entendamos que la santidad es pureza, es estar separado de todo lo humano, de todo lo inmundo, de todo lo vil y despreciado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Ahora, Dios demanda nuestra santidad. Eso es un hecho ineludible. No podemos decir que le hemos entregado la vida a Dios, pero seguir viviendo conforme a nuestros ritos, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en un nuevo reino. La palabra dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos del reino. Dios demanda esto de nosotros. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí es donde el Señor nos da una serie de pautas que debemos respetar. Primer punto, el Señor, su voluntad es que nosotros nos santifiquemos. Y vea lo que sigue diciendo, que os apartéis de fornicación. La fornicación no solamente puede ser física, puede ser una fornicación espiritual, mental o inclusive emocional. Fornicación es cuando nosotros jugamos con aquello que el Señor no le agrada, que al Señor no le gusta, con cualquier pecado. Es ahí donde nosotros estamos fornicando. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
La palabra nos lo dice claramente, que Él de dos hizo uno, ¿verdad? Lo que Dios se unió, no lo separa el hombre, así lo dice claramente. También dice que los dos dejan de ser, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Entonces los que estamos en un matrimonio debemos entender que nuestro matrimonio también es santificado para el Señor. Nosotros debemos de amar a nuestra pareja, en mi caso a mi esposa, en el caso de las mujeres a sus esposos. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que nos dio esa pareja. Nos dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia es la atracción hacia lo malo. Es cuando nosotros nos atrae aquello que a Dios desagrada, ¿verdad? Y eso genera pasiones en muchas oportunidades. Vean, hermanos, lo que les voy a decir, espero que lo reciban en el amor de Cristo. En muchas oportunidades las personas adoran más un equipo de fútbol que a Dios. Y dicen, no, pero es que el fútbol no es tan malo, esto y el otro, es un deporte. En realidad, todo lo que le quite el primer lugar a Dios nos hace ir hacia lo malo. Aquí es claro, no en pasión de concupiscencia, todo aquello que en nosotros produce alejamiento hacia Dios o de Dios, entonces es algo que nos lleva hacia lo malo. Entonces, cualquier pasión que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, que no es Dios, entonces es ahí donde nosotros debemos entender que eso debemos quitarlo de nosotros. Esto es una lucha dura, es una lucha difícil, porque cada día nosotros debemos doblegar la carne, como decía el apóstol Pablo, y tratar de ser agradables delante de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, debemos dejar atrás todo lo malo y buscar lo bueno. Después nos sigue diciendo en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y nosotros como hermanos en Cristo Jesús debemos apoyarnos, debemos amarnos los unos a los otros. En muchas oportunidades, como hermanos, como hijos del mismo Padre, en las congregaciones no hay un amor fraternal. Es ahí donde nosotros debemos entender que si no hay amor, el Espíritu Santo se aleja de la misma congregación. Nosotros como hijos de luz debemos andar en luz, como dice la Escritura. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos apoyarnos los unos a los otros. Y si no lo hacemos, el Señor es vengador de todo ello. Dice en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vea qué poderoso. Ahí el Señor embarca todo, amarra todo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Tú y yo hemos sido santificados, no para vivir en inmundicia, sino para santificarnos cada día más, para ser apartados para la obra del Señor. Esto nos lo dice muy claramente en el versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, o su Espíritu Santo, como dice la Escritura. Es así, mis amados hermanos y amigos, como aquella persona que desecha la santidad, que desecha lo que Dios le ha llamado, está desechando al mismo Dios y también está rechazando al Espíritu Santo que ha sido derramado en su vida. Esto es una palabra dura, hermanos, yo lo sé. Sin embargo, debemos entender que el Señor desea que nosotros nos santifiquemos para que Él nos pueda utilizar, ¿verdad? Dios nos santifica para su obra. Eso es un hecho ineludible. El Señor ha puesto en nosotros de su Santo Espíritu, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que nosotros los usemos para su obra. Es así como nos dice en Isaías 6, 1 y 7. Y vamos a leer este pasaje completo porque me interesa mucho llegar a entender, que lleguemos a entender cómo el Señor opera a través de nosotros, cómo es que Él nos santifica. Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vean qué temor tenía Isaías de haber visto esa visión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía labios inmundos y él habitaba en pueblo que tenía labios inmundos. Sin embargo, la palabra nos dice en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No fue tomado de cualquier lugar, fue tomado del mismo altar de que se le daba el sacrificio a Dios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor nos ha santificado a través de tocarnos con su Espíritu Santo. Él ha derramado su Santo Espíritu. Hermanos, no importa lo que nosotros hayamos sido, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nosotros somos purificados a través de la sangre del Cordero. Es ahí que el Señor pone esa llama ardiente en nuestra boca, en la cual nosotros deseamos compartir la palabra. Nosotros deseamos dar testimonio de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Es aquí, mis amados hermanos y amigos, donde nosotros debemos entender que ya nosotros no somos cualquier cosa. Así como el profeta Isaías se convirtió en un gran profeta, el Señor lo usó grandemente, así te puede usar a ti, así me puede usar a mí. Nosotros ya no somos cualquier cosa, ya no somos inmundicia, ya no somos trapo de inmundicia, como dice la Escritura, sino que ahora somos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces nosotros hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Dentro de muchas personas que existen en el mundo, el Señor te escogió a ti para escuchar esta palabra, me escogió a mí para compartir esta palabra. Y es así como el Señor comienza los procesos en cada uno de nosotros. El Señor nos toca y el Señor quiere que nosotros dejemos atrás el pecado para comenzar a buscar la santidad. Cuando somos vasos útiles al Señor, nos santifica cada día más. Mira qué importante este punto. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos imperfectos, propensos a fallar. Inclusive debemos separar ese término, porque hay muchas personas que creen que la santidad es lo mismo que perfección, y eso no es lo mismo. Perfecto solo Dios. Nosotros no podemos ser perfectos. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra los deseos de la carne. Porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? Que nosotros vamos a caer. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Es una promesa que el Señor nos ha dado, porque va a suceder, mis amados hermanos. Todos nosotros en algún momento vamos a estar débiles y vamos a caer. Sin embargo, el Señor nos tiende la mano para poder levantarnos. Es aquí donde nosotros debemos entender que perfección y santidad no es lo mismo. La santidad es un estado en el cual nosotros debemos vivir alejado del pecado. La perfección es lo que nosotros buscamos y anhelamos llegar a tener cuando seamos perfeccionados en el día de Jesucristo. La Escritura nos lo dice: aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces nosotros debemos bregar contracorriente en muchas oportunidades para ser santos delante del Señor. Nosotros debemos dejar atrás en muchas oportunidades amistades que no son amistades buenas. Debemos dejar atrás cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque estamos buscando la santidad. Esto es un estado permanente de nosotros como hijos de Dios. Cada día debemos buscar la santidad, en cada área debemos buscar la santidad, en todo tiempo debemos buscar la santidad. Es así como nosotros debemos luchar incansablemente, pero se nos ha dado una herramienta poderosa que es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía hacia toda fuente de verdad y de justicia. Entonces, mis amados hermanos y amigos, nosotros debemos entender que nosotros podemos ser utilizados por el Señor para grandes cosas. Cuando nosotros nos disponemos para ser vasos útiles al Señor, Él nos va santificando cada día más. Nos lo dice Juan 15:2. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, las poda y la limpia para que dé más.
Entre más nosotros comencemos a trabajar para la obra del Señor, disponiendo nuestro corazón para santidad delante del Señor, Él nos va quitando cosas que todavía quedan arraigadas dentro de nuestro ser. Recordemos lo que nos dice la Escritura: aquel que comenzó la buena obra, como les decía hace un instante. La buena obra comenzó cuando el Señor nos llamó, cuando nos escogió de lo vil, de lo menospreciado, cuando nos dio un nuevo nombre, porque ahora somos hijos de Dios, cuando Él nos dio hasta una nueva ciudadanía. Ya tú y yo no somos costarricenses, en este momento somos hijos del Rey. No importa de qué lugar del mundo tú seas, el Señor te ha dado una nueva ciudadanía, y por eso tú y yo somos hermanos en Cristo. Es así como nosotros debemos entender que si nosotros hemos sido escogidos por parte de Dios, hemos sido santificados por medio de su palabra, nosotros debemos comenzar a dar frutos, porque si la palabra del Señor es clara, que nosotros, el que no da fruto, Él lo corta. Pero si nosotros damos frutos, el Señor nos limpia para que demos cada vez más fruto. Mis amados hermanos y amigos, yo les invito para que ustedes reflexionen acerca de si nuestra vida está siendo santificada para el Señor, si mi hogar está siendo santificado para el Señor, si yo ya estoy dando las primeras obras, yo ya estoy haciendo los primeros frutos para Dios. Si es así, pidámosle al Señor que nos fortalezca para seguir adelante, para no desmayar, porque Él va a hacer cosas lindas, cosas maravillosas en nuestra vida. Nosotros debemos entender que la santidad es imprescindible en la vida del cristiano. Por eso no debemos dejar de predicar de la santidad, porque el Señor demanda y pide santidad para cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros. Te invito para que oremos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos has sacado, Señor, del mundo de perdición en el cual vivíamos, porque ya no somos hijos de las tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz. Ayúdanos, Padre Santo, para brillar cada día en santidad, para dar, Señor, esos frutos que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para caminar cada día conforme a tu voluntad y que seamos más agradables cada vez, Señor, para que tú nos uses cada vez más, Señor, en diferentes áreas. Ponemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, todo nuestro ser, Señor, delante de tu presencia, y te pedimos que tú nos santifiques en tu verdad y en tu justicia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, muchísimas gracias por haber prestado oído a esta palabra. Te bendigo en el nombre del Señor y pido al Padre que te guarde, que te bendiga y que nos ayude, porque lo pido para mí también, que nos ayude a santificarnos cada vez más para el Señor.